Comenzamos en esta mañana a reflexionar sobre el tema del dolor en nuestras vidas. Hoy vamos a reflexionar sobre la huida que solemos hacer del dolor, sin considerar que el dolor forma de manera innegable, de manera invariable, de manera impostergable, forma parte de nuestra experiencia de vida, y como tal hemos de disponernos a aprender a lidiar con el dolor, aprender a superarlo, aprender a trascenderlo, lo que haga falta, siempre con un criterio de salir adelante a pesar de los pesares, sin preocuparnos por el origen, por el tiempo, la duración, por la repercusión que el dolor pueda tener en nuestras vidas, porque en realidad, como lo vamos a reflexionar en esta ocasión, no se trata de un tema del que tengamos que preocuparnos, sino del que tengamos que ocuparnos, hacernos cargo, porque sí corresponde a uno de esos ámbitos que forman parte de nuestro sentido de responsabilidad. Hemos de saber qué respuesta vamos a generar, hemos de decidirla, vamos a generar frente al dolor. Y vamos a comenzar por identificar dos tipos de dolor, ¿no? Básicamente está el dolor que se puede evitar, el que se puede corregir, el que se puede curar, y frente al cual pues no habría más que poner algún tipo de remedio, seguir algún tipo de tratamiento pues para eliminarlo y que pues pueda dejar de afectar nuestra experiencia de vida. Parece obvio, pero es increíble que muchas personas que tienen posibilidad de eliminar este tipo de dolor justamente a través de algún tipo de medicamento, a través de algún tipo de tratamiento, tal vez un cambio de régimen en sus vidas, pues simplemente no lo hacen, no lo hacen, no se aplican, como decimos ordinariamente, y entonces la experiencia del dolor continúa a lo largo de sus vidas haciéndose crónico, haciéndose cada vez más grave, pudiendo llegar a ser inclusive delicado. Y aquí lo increíble es que como inclusive el tratamiento más simple al que podamos someternos para curarnos exige la incorporación de nuevos hábitos o al menos de nuevas disposiciones, pues esa es la razón por la que muchas personas no se atienden ni siquiera a aquellos dolores que tendrían algún tipo de remedio. Ni qué decir de los dolores que exigen una renuncia de nuestra parte para que se puedan eliminar, ¿no? Como aquellos que pudieran estar asociados a malos hábitos, algún tipo de adicción, a pues formas de vida o estilos de vida que no son muy sanos, ¿no? Que tienen que ver con regímenes alimenticios inadecuados o con la falta de ejercicio o con la falta de descanso, la falta de higiene. En fin, estamos hablando de un dolor que, a pesar de tener remedio, a pesar de tener solución, es muy común que no se elimine, que no se trate, que no se quite en nuestras vidas. Y ese es un dolor que nos hace referencia pues a una lamentable característica del ser humano, que es la necedad, que puede ser también la comodidad, y en el cual pues no estamos dispuestos a cambiar nuestro régimen de vida o nuestros hábitos, y preferimos continuar con la experiencia del dolor, que cambiar esos hábitos. Y de entrada pues uno dice, ¿cómo es posible que se puedan tener semejantes actitudes? ¿Cómo es posible que se prefiera la experiencia del dolor a la experiencia del cambio? Y bueno, en programación neurolingüística tenemos muy claro que si estamos aceptando o estamos accediendo a una experiencia de dolor que tendría algún tipo de remedio o de solución y no lo corregimos, pues es seguramente porque le asociamos más dolor al cambio de estilo en nuestras vidas, a la disciplina tal vez que pudiera exigir el tratamiento, que al dolor mismo de la enfermedad o del padecimiento en cuestión. Y esto es muy importante que lo tengamos presente, porque muchas veces
no nos aplicamos a esa disciplina que exige ese tratamiento o ese cambio en nuestro estilo de vida, porque tenemos una percepción errónea al respecto de lo que pueda implicar el que generemos esos cambios en nuestras vidas. Es decir, tenemos la idea de que es muy difícil dejar de comer aquello que nos encanta, o de que es muy complicado dejar de fumar tal vez, o que es muy exigente el empezar a hacer ejercicio. Y entonces aquí lo interesante, por llamarlo de una manera positiva, es que sucumbimos y preferimos quedarnos con una experiencia de dolor real, con tal de no enfrentar una experiencia de un dolor percibido, ¿no? Porque cuando yo me pongo a pensar en el trabajo y el sacrificio y la exigencia que me va a implicar, por ejemplo, ponerme a hacer ejercicio para tal vez quitarme ese dolor muscular en concreto, o tal vez para eliminar el cansancio y poder incrementar mi nivel de energía. Cuando yo me pongo a considerar ese tipo de dolor que anticipo que voy a experimentar, pues no caigo en la cuenta de que se trata de la percepción de un dolor que no necesariamente se va a presentar como lo estoy anticipando. Y entonces aquí caemos en una trampa mental que es muy común, en donde preferimos asumir un dolor conocido que enfrentar un dolor por conocer, y que muy probablemente, y esto es lo sorprendente, muy probablemente no se va a presentar en la magnitud que lo estamos anticipando. ¿Por qué? Porque tendemos a exagerar las cosas, tendemos a dramatizar, tendemos a darle más peso a lo imaginario que a lo real, y eso es verdaderamente pues una tontería, es una cosa que no tendría que estar sucediendo si fuéramos personas pues más objetivas, si fuéramos personas más sensatas, y sin embargo así sucede. Tal como lo plantea el refrán, preferimos el malo por conocido que el bueno por conocer, pues eso lo podemos aplicar también al tema del dolor. Preferimos la experiencia del dolor que ya es real, que enfrentar una experiencia de dolor que imaginamos que va a ser mayor, que va a ser peor, que va a ser más difícil de afrontar, cuando ni siquiera nos hemos tomado la molestia de verificarlo, ¿no? Ciertamente puede suceder que la experiencia del dolor pudiera llegar a ser mayor, ¿no? Por ejemplo, cuando nos planteamos dejar de fumar, pues a lo mejor sí nos está costando mucho más trabajo del que suponíamos, inclusive está generándonos más ansiedad, nos está cambiando el humor, nos está tal vez afectando de alguna manera hasta metabólicamente hablando, y por eso desistimos y decimos no, prefiero quedarme con la experiencia del dolor, de pues la falta de condición física, del estar tal vez algo jadeante cuando realizo algún esfuerzo, al cabo que comparado con el dolor que estoy experimentando por tratar de dejarlo, pues mejor me quedo con el otro, que es menor. Sí, pero aquí la trampa continúa, la trampa mental o la trampa de percepción continúa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en el ejemplo que estoy usando que puede ser más doloroso el proceso de dejar de fumar que lo que se está experimentando en el momento presente por fumar, la realidad de las cosas es que si yo sigo fumando, eso me va a conducir a una enfermedad que definitivamente me va a causar muchísimo más dolor que el que se pudo haber generado si yo hubiera persistido en mi intención de dejar de fumar. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedo terminar con un enfisema, a lo mejor tal vez termine con un padecimiento cardíaco, a lo mejor tengo problemas con el hígado, qué sé yo, con las arterias, todos esos problemas asociados al fumar. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se presenta finalmente esa enfermedad o esas enfermedades, pensando en que se pudieran dar en grupo, pues caemos en la cuenta de que no, de que definitivamente estamos en peor situación que la que pudimos experimentar cuando intentamos dejar de fumar. O lo que estoy hablando del fumar, pues se puede aplicar también al dejar de comer en exceso, o de comer mal, o al dejar de la vida sedentaria y ponernos a hacer algo de ejercicio. En fin, el hecho es que mucho de este tipo de dolor, el primero que estamos considerando,
pues no es que exista de una manera inevitable, no es que exista de una manera invariable, sino que lamentablemente existe como consecuencia de nuestra dejadez, de nuestra negligencia, como consecuencia de una indisposición que también puede deberse a mera comodidad para generar cambios en nuestra forma de vivir, en nuestro estilo de vida, cambios que podrían ser no solamente definitivos para terminar con ese dolor, sino inclusive podrían ser benéficos para incrementar nuestra calidad de vida personal. Muy bien, continuamos. Acabamos de escuchar la canción de Hoy Toca Ser Feliz con Mago de Oz, y quiero agradecerles como siempre sus llamadas y sus mensajes, tanto de texto como de WhatsApp, y en primer lugar a Fausto Riverol, que nos llamó para mandarnos saludos y felicitarnos por las voces del pensamiento. Gracias, Fausto, que bueno que te gusten. Por su parte, en un mensaje de WhatsApp de Carolina y Norma, que nos dicen felicidades por el programa, lo escuchamos cada jueves. Gracias, Carolina, gracias, Norma, por seguirnos constantemente en nuestro programa. Y de manera anónima, alguien nos pregunta a través de WhatsApp cómo evitar sentir dolor. ¿Cómo canalizarlo? Se trata de cambiar expectativas. Bueno, pues vamos a justamente considerar a este tipo de dolor, ¿no? Decíamos antes de la canción que el primer tipo de dolor pues es el que es evitable, ¿no? El que se puede corregir, pero que también a pesar de esa posibilidad de corregirlo y de curarlo, de aliviarlo inclusive, pues no mucha gente lo hace, porque todo lo que implica algo valioso en la experiencia humana pues exige entrega, exige dedicación, exige esfuerzo, exige cambio, y no todo el mundo está dispuesto a generarlo. Pero hay otro tipo de dolor que es el inevitable, ¿no? Es el dolor que se nos presenta en la vida, que no esperábamos, que no merecíamos inclusive, que de manera no solo inadvertida o inesperada, sino también de manera injusta, pueda presentarse en la forma de algún tipo de rechazo, de algún tipo de fracaso o de algún tipo de pérdida. Entonces aquí es importante tomar en cuenta que frente al dolor inevitable, la postura más sabia, por decirlo así, la postura más sublime y la que mejor corresponde a nuestra naturaleza humana es la postura de trascendencia. Es la de no permitir de ninguna forma, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, que esa experiencia del dolor detenga nuestras vidas. Sí puede ponerla en pausa, ¿no? Si se trata de una gran pérdida, por ejemplo, y a través del duelo, que es eso, una pausa para reponernos emocionalmente, para reponernos psicológicamente de esa experiencia de pérdida y readaptarnos al cambio de vida que nos va a exigir, pues ahí sí podemos considerar pues ese tiempo de duelo, ese proceso de aceptación que pues va a requerir de cierto tiempo y que pues de manera normal, natural, pues va a interferir durante ese cierto tiempo en nuestra experiencia de vida cotidiana, pero nunca ha de interrumpirla, nunca nos ha de llevar al esquema de rendición, a tal grado de abatimiento que ya renunciemos a nuestros sueños y compromisos y entonces caigamos en lo que yo denomino un estado zombie de desaliento, ¿no? Que es como un estado previo al de desesperación y que muchas personas experimentan y que se refleja en esa vida como automatizada, en esa vida pues como la de un zombie, como un estar muerto en vida, o como una experiencia de pues enajenación total de la realidad, en donde simplemente uno ya se deja llevar por la inercia, ya uno simplemente hace lo que automáticamente llevaba haciendo años, pero sin ese sentido de estar vivo, sin esa atención, sin esa pasión, sin esa implicación que corresponde a un ser libre como lo somos cada uno de nosotros, y por el contrario estar viviendo pues de una manera robótica, de una manera ausente, de una manera que pareciera eso, pues una muerte en vida. No hay que permitirlo
sí hay que considerar ese proceso de duelo, sí hay que considerar cierto tiempo y también seguir otro tipo de proceso para la recuperación, para la readaptación y más aún para el crecimiento que es posible experimentar justamente debido a esa experiencia de pérdida, de esa experiencia de fracaso o esa experiencia de rechazo. Entonces, ¿cómo canalizarlo? Bueno, depende del tipo de dolor, ¿no? Porque si es un dolor que se debe a una pérdida, pues la forma de canalizar ese dolor es la de a través de la revaloración de todo lo que aún conservamos en nuestras vidas y que es valioso y que es significativo. Es decir, por ejemplo, la pérdida de un ser querido nos tendría que llevar a revalorar aún más a los seres queridos que todavía tenemos con nosotros en vida y por lo tanto ser más cuidadosos de ellos, ser más atentos con ellos, estar lo más cercanos a ellos, precisamente como una transformación que generamos como respuesta a esa pérdida. Pero ¿cuántas veces lamentablemente ocurre exactamente lo contrario? Alguien pierde a un ser querido y empieza a abatirse de tal manera que se aísla de sus demás relaciones y entonces la pérdida se multiplica sin que se dé cuenta, porque ya no solo pierde la posibilidad de relacionarse con esa persona que falleció, con esa persona que se le murió, sino que en vida va perdiendo la posibilidad de relacionarse con aquellos que todavía tienen. Entonces es un efecto dominó que provoca o que es provocado por ese nivel de inconsciencia con el que afrontamos ese tipo de pérdidas. Si por ejemplo estamos hablando de un dolor que se debe a un fracaso, bueno, pues ¿cómo canalizar ese dolor? Pues convirtiéndolo en un coraje que nos lleve a sacudirnos esa experiencia de victimismo o esa sensación de mártir, de drama que pudimos haber, sin quererlo, por supuesto, pero que pudimos haber generado como reacción a ese fracaso y convertirlo en un coraje que a su vez se transforme en una fuerza interior para volverlo a intentar o para sacar otra cosa adelante si no se pudo la que inicialmente queríamos, pero sacar mayor impulso, mayor fuerza de ese enojo que bien encausado pues nos puede llevar a superar los obstáculos que inicialmente nos impidieron lograr cierto objetivo o plantearnos otro objetivo que tenga igual o mayor significado que aquel en el que fracasamos, pero definitivamente salir adelante, sacar la casta, como se dice, y no dejarnos abatir por esa experiencia de fracaso. Si por el otro lado el dolor que experimentamos se debe a un rechazo, bueno, pues ahí sí tendríamos que entender que no es posible, y este es un proceso de maduración muy importante, no es posible gustarle siempre a los que nos gustan. No podemos elegir caerles bien a los que nos caen bien, no podemos seleccionar ser atractivos para quienes nos resultan atractivos. A veces se da, a veces no, es condición humana y tenemos que aceptarlo, tenemos que asumirlo, pero sin personalizarlo. El que alguien me rechace no necesariamente significa que yo sea menos que esa persona que me rechaza. Tal vez sí me tendría que llevar a un examen para ver si no es mi forma de ser o mi forma de proceder la que alimentó ese rechazo, ¿no? Tal vez fue mi indiferencia, tal vez fue mi, pues no sé, mi altanería, tal vez fue mi egoísmo, tal vez fue una falta de seriedad de mi parte, no sé, a lo mejor lo primero que sí tendría que hacer es examinarme y decir, a ver, ¿por qué me rechazó esta persona? No, tal vez hasta preguntarle, oye, ¿por qué estoy siendo objeto de tu rechazo? Y a lo mejor nos dirá, pues es que no soporto X o Y de ti, y entonces, bueno, si ese es el caso, pues, y realmente nos interesa mucho esa persona, pues trabajemos X y Y, y se acabó. Ajá. Pero también hay que entender que simplemente pues el que nos rechacen podrá tener que ver con una incapacidad de la otra persona para valorarnos, pero no por una falta de valía personal, sino porque la otra persona no tuvo las competencias necesarias para identificar, para descubrir y para valorar mi propia valía, mi propia dignidad
y entonces ahí el problema radica en la otra persona y tampoco he de personalizarlo, ¿sí? Entender que no le puedo gustar a todos, no todo el mundo es monedita de oro que a todos encante, y eso es parte de un proceso de madurez. Ciertamente, como se nos plantea en este WhatsApp, hay que trabajar sobre algunas expectativas, porque hay un tipo de dolor que, si bien es evitable, no es como el dolor físico, que se puede ver a un mal hábito de nuestra parte en términos alimenticios, de ejercicio, de higiene, sino que tiene que ver con las expectativas, dolor del cual hablaremos después de la pausa. Bien, continuamos con nuestra reflexión sobre la huida del dolor que solemos hacer, generalmente por ignorancia, a veces por miedo y también por comodidad. Y mencionábamos antes del corte que un tipo de dolor dentro de la gama de los evitables, pues es el que generamos con nuestras expectativas y con nuestras interpretaciones, inclusive con nuestras suposiciones. Es increíble cómo le damos más peso a nuestras ideas que a la realidad misma, y cómo le damos más peso a nuestros modelos de interpretación que al análisis de lo que está ocurriendo en la realidad. Y entonces ahí generamos un tipo de dolor innecesario. Ese no es que sea siquiera evitable, es que ese ni siquiera tendría que darse en nuestras vidas si fuéramos personas más objetivas, si fuéramos personas más sensatas respecto a lo que percibimos y respecto a lo que queremos de la vida misma y de los demás. Entonces hay veces que idealizamos. Por ejemplo, esto es muy común en las relaciones, idealizamos a otras personas, y cuando la contundente realidad de su forma de ser ya va destrozando completamente ese idealismo, esa idealización, pues es cuando empieza a surgir esa experiencia de dolor. Pero ahí el problema no está en la persona que nos falló, entre comillas, porque no se convirtió finalmente en nuestro modelo ideal, sino que ahí el problema estuvo en nosotros, justamente por idealizarla de una manera inmadura, de una manera insensata, de una manera, hasta me atrevería a afirmar, irresponsable de nuestra parte. ¿Por qué? Porque nunca nos mandó señales de que fuera a llegar a ser como esperábamos que se llegara a convertir. Cierto que podemos proponernos inspirar, podemos proponernos animar a que la otra persona pues saque lo mejor de sí, podemos procurar que a través del efecto Pigmalión, es decir, a través de nuestra forma de tratarle, pues esa persona realmente llegue a convertirse en lo que nos gustaría. Pero lo que es definitorio y definitivo es que esa persona tiene que quererlo finalmente, y puede ser que no lo quiera. Y ojo, es muy común que las personas no quieran cambiar. No vamos a detenernos en ello porque no forma parte de nuestro tema de reflexión, pero es algo que hay que considerar de una manera muy importante. No todo el mundo quiere dar lo mejor de sí, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, aunque pudiera hacerlo. Es decir, muchas veces el tema de la falta de progreso en la vida de muchas personas no es un tema que se asocie a un no poder, sino que tristemente hay que reconocer que se asocia a un no querer hacerlo, a un no querer salir de esa zona de confort, a un no querer convertirse en un mayor recipiente, como lo veíamos en las voces del pensamiento al inicio de nuestro programa. Y entonces pues tenemos que aceptar su conformismo, tenemos que aceptar su tal vez indolencia, su indiferencia, su negligencia. Es algo que pues no podemos modificar de nuestra parte, no podemos imponerles criterios de excelencia. Podemos proponérselos, pero no imponérselos. Y entonces sí, ahí habría que hacer un ajuste de nuestras expectativas para que sean más realistas. Siempre que te plantees lo mejor de alguien, ten cuidado de que se trate de ti mismo. Porque cuando te planteas obtener lo mejor de otra persona, corres el grandísimo riesgo de que no suceda. No digo con esto que no alentemos a los demás a mejorar, que no corrijamos cuando haya que hacerlo, pero hay que tener bien claro que finalmente depende de su libre iniciativa o de la falta de ella
el que lo trabajen o no lo trabajen en sus vidas. Y nosotros sí hay que hacernos expectativas de los demás, pero hay que estar dispuestos a adaptar esas expectativas, ¿no? Como les llamamos los economistas, expectativas adaptativas. O sea, expectativas que se van ajustando conforme el modelo vamos descubriendo que nuestro modelo no está describiendo la realidad tal cual. Entonces se realizan los ajustes pertinentes a esas expectativas y asunto arreglado. Pues igual nosotros, pero lamentablemente en lugar de proceder así, adaptando nuestras expectativas a la realidad, nos vamos aferrando cada vez más a las expectativas, nos peleamos peor con la realidad y bueno, pues sobra decir el nivel de desgaste y el desenlace que suele tener esa forma de proceder tan soberbia, tan inmadura, tan insolente. Es mejor adaptar nuestras expectativas a la realidad y luego ponernos a buscar formas en que podamos mejorar esa realidad, pero siempre partiendo de la realidad, nunca partiendo de nuestras expectativas, porque es lo único posible es mejorar la realidad y no imponer nuestras expectativas. Entonces también por otro lado pues está el tema de las interpretaciones. Muchas veces causamos dolor en nosotros o en otras personas cuando a través de las suposiciones o a través de esas interpretaciones pues estamos distorsionando la percepción justamente de la realidad y entonces estamos generando desasosiegos, estamos generando discrepancias, estamos generando malos entendidos y eso por supuesto que también afecta a nuestras vidas, afecta a la calidad de nuestras relaciones y todo porque no nos tomamos la molestia de, así como lo dijimos respecto a las expectativas, también ajustar nuestras interpretaciones a la realidad y en el caso de las suposiciones, pues mejor preguntar que suponer, mejor indagar, mejor investigar, porque cada vez que damos por hecho algo y resulta que no fue así, pues estamos causando dolor y todo por una manera superficial de ser. Si fuéramos más profundos, pues seríamos observadores más atentos, observadores más objetivos respecto a lo que está sucediendo y por lo tanto podemos hacernos expectativas más realistas respecto a lo que podemos esperar. Pero preferimos vivir en nuestro mundo de fantasías y ensoñaciones en vez de madurar y afrontar las cosas como son, en vez de poner los pies sobre la tierra y ponernos a considerar cómo se están presentando las cosas, cómo están siendo en realidad las personas. Ahora, ¿significa esto que debemos dejar de soñar o de desear? Pues no, todo el mes de diciembre nos dedicamos a reflexionar sobre la importancia de conectarnos con nuestros sueños, con nuestros deseos, con nuestras metas y estuvimos reflexionando sobre lo que hemos de procurar en nosotros para lograrlo, pero sí, no hay que perder de vista que una de las condiciones que debemos de procurar siempre que nos planteemos una meta o siempre que elaboremos o creemos una expectativa es que verifiquemos que se tratan de cosas posibles, de cosas que realmente son factibles y no de sueños guajiros, como decimos en nuestro país, que no tienen sustento, que no tienen fundamento real y que por lo tanto no tienen ningún tipo de sentido que nos planteemos alcanzar o que siquiera nos movamos en términos de su realización. ¿Por qué? Pues porque no es posible la realización, punto. Y entonces vámonos a otro tema, vámonos a otro punto, a otro objetivo, a otra meta que sí tenga validez porque tenga sustento en lo real y entonces pueda trabajar sobre ello. Pero aquello que no es real, pues simplemente he de sacarlo de mi vida, porque si no, el sufrimiento que estoy experimentando, pues lo estoy creando yo mismo. No es que la vida me lo esté planteando, no es que se tenga que asociar algún tipo de carencia o algún tipo de defecto de nuestra naturaleza, sino que lo estoy generando yo, porque no acabo de asumir con humildad, pues que no todo lo que me gustaría es posible, ¿no? Y que mucho de lo posible a lo mejor no me gusta, pero tiene sentido. Y en ese sentido y en esos términos madurar como personas, ¿sí? O sea, no todo lo que me gustaría es posible y no todo lo posible me gusta, pero he de buscar esa intersección, esa
convergencia entre aquello que dentro de lo posible me pueda gustar, o de plano seleccionar dentro de lo que me gusta aquello que sí es posible. Pero ya dejar de perder tiempo, dejar de perder energía tratando de hacer realidad lo que no es posible, o lo que en el fondo luego descubrimos que no es conveniente en realidad. ¿Por qué? Pues porque no nos hace crecer, porque a lo mejor nos va a hacer más comodinos si lo obtenemos, o a lo mejor nos vamos a volver más pedantes, más insoportables, más soberbios, o a lo mejor nos vamos a enfermar, qué sé yo. También cuando no obtenemos lo que queremos y hemos puesto todos los medios y se nos sigue negando, pues también hay que asumir la posibilidad de que no nos convenga y punto, ¿no? Y entonces nos planteamos otra opción, pero no hay que encasillarnos, no hay que encajonarnos, no hay que cerrarnos a que si no es exactamente eso, y si no se da exactamente del modo que yo quiero, y si no se da exactamente cuando yo lo quiero, entonces no quiero nada más. Esas son las posturas extremas de personas inmaduras que hemos de evitar en nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque no corresponden a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Pues simple, algunas cosas nos saldrán de acuerdo a lo que esperamos y otras no. Cuando no salgan, no pasa nada, mejor seguimos buscando otras que sí vayan a salir finalmente. Quiero agradecer una vez más sus mensajes a través de WhatsApp y de sus llamadas. En esta ocasión a Elsa Guerra, que nos dice a través de WhatsApp, siempre al pendiente del programa: buen día, buena semana, saludos. Igualmente, Elsa, para ti, gracias. Por su parte, Antonio García Bouchain, me parece que es, nos dice: gracias por el tema de hoy, todos sentimos dolor y muchas veces nos genera miedo. Saludos y felicidades. Así es, Antonio, hay una gran correlación entre el dolor y el miedo, pero también en la medida en que trascendemos el dolor, también vamos aprendiendo de la mano a trascender nuestro miedo. Y por su parte, Ricardo Gerardo, a través de WhatsApp, nos dice: no hacer caso del berrinche le quita poder. Hacerlo hasta que el infante se dé cuenta que un berrinche no funciona. Esto requiere paciencia y por ninguna razón verlo o hacerle caso. Saludos. Así es, Ricardo, pues también en el tema del berrinche podemos ya a nuestros pequeñines enseñarles que pues esa forma de dolor aparente o entrecomillado pues no es una forma que sirva para obtener las cosas. Y sí, también eso les ayuda a no solo buscar formas mejores de obtener lo que quieren, sino que de pasada a nosotros nos ayuda a incrementar nuestra paciencia, ¿no? Para aquellos que todavía tenemos hijos pequeños. Pero también aplica para los adultos, ¿no? Porque cuántas personas adultas, entre comillas, que en realidad pues tienen mayoría de edad, pero no son adultas, pues se sirven del berrinche todavía para tratar de sacar adelante lo que quieren, o se sirven del chantaje, o se sirven de la manipulación. Ahí el problema tiene que ver justamente con la interpretación de aquellos a los que les genera dolor ese chantaje, a los que les genera dolor ese berrinche, a los que les genera dolor esa manipulación, porque claramente pues no tendrían que ser formas, no son formas de hecho para obtener de nosotros lo que otras personas quieran. Y si terminamos cediendo ante esas formas, pues sí tenemos un problema en nosotros mismos que habría que identificar y sobre el que habría que trabajar. Entonces, el tema del dolor, también retorno al inevitable, es un tema que tenemos que acomodar en nuestras vidas. Pretender huir de él es una manera pues inmadura, infantil, absurda de pretender seguir viviendo, y muchas personas lo hacen porque cuando se presenta el más mínimo dolor en sus vidas, pensemos en un dolor de cabeza, pues inmediatamente se van por el analgésico o cualquier tipo de dolor, tratan de remediarlo a través de la experiencia del placer o de contrarrestarlo a través de algún tipo de diversión. Y entonces, ¿qué va pasando? Bueno, vamos perdiendo de vista lo que es fundamental en ese papel que el dolor juega en nuestras vidas. ¿Y a qué me refiero? Que cuando el dolor se presenta en nuestras vidas, seguramente es que tenemos que trabajar sobre algo en ellas. O sea, por ejemplo, cuando me duele una parte de mi cuerpo, pues tengo que atenderla. Y eso puede implicar ir al médico, o puede implicar, pues como decíamos al inicio, cambiar algo en mi estilo de vida.
tal vez implique someterme a algún tipo de tratamiento, pero si algo me está doliendo, pues algo tengo que modificar, algún tipo de percepción. Ya hemos también reflexionado sobre las causas emocionales que muchas veces se encuentran como origen de las enfermedades. El hecho es que cuando algo duele, es que tenemos que modificar algo en nosotros, es que algo en nuestras vidas o dejó de funcionar o está comenzando a ser dañino, y en ese sentido pues necesitamos de diversas formas hacernos cargo de la situación en cuestión, ya sea que se trate de un cambio de hábito, ya sea que se trate de un cambio de percepción, ya sea que se trate de que cambiemos nuestra actitud, o de que cambiemos nuestra forma de proceder, o de que necesitemos incorporar algo nuevo en nuestras vidas. El dolor nos está mandando una señal de cambio, y de nada servirá más que para empeorar nuestra situación a lo largo del tiempo que hagamos caso omiso de esas señales, que nos hagamos de la vista gorda respecto a los mensajes de cambio que nos están enviando. Si algo me duele, algo está exigiendo de mí ese cambio, algo está exigiendo de mí que tome algún tipo de iniciativa, que genere algún tipo de renuncia, que cambie mi mentalidad, qué sé yo. Lo que tenemos que hacer es enfrentar el dolor y tratar de identificar sus causas para trabajar sobre las causas. Esa es la postura que tiene sentido frente al dolor, no aquella que simplemente me lleva a tratar de evadirlo, a tratar de negarlo, a tratar de reprimirlo, lo cual lo único que hace a la larga es incrementarlo en intensidad, y muchas veces pues es la fuente de nuevos tipos de dolor, ¿no? Porque debido a nuestra negligencia, al no abarcar de origen una fuente específica o una causa específica de dolor, pues luego se va complicando la situación y surgen nuevos tipos de dolores que cada vez es más difícil de corregir, que cada vez es más difícil de curar o de aliviar. Por eso, amigas, amigos míos, hay que dejar de huir del dolor, hay que retornar hacia él, hay que confrontarlo e indagar qué tipo de cambio está exigiendo de nosotros. Está exigiendo de nosotros algún tipo de desprendimiento, está exigiendo de nosotros un cambio de actitud, está exigiendo de nosotros una postura nueva frente a la vida, frente al trabajo, está exigiendo de nosotros una nueva iniciativa. Por ejemplo, a lo mejor en la vida de pareja, pues ya tantas discusiones, tantos pleitos, a lo mejor están exigiendo más atención de nuestra parte, que estemos dispuestos a renovar el espíritu de entrega y de cariño hacia esa persona. En el trabajo, si ya nos está doliendo ir a trabajar, pues es que tal vez necesitamos buscar mejores formas de hacer el mismo trabajo, o de plano un nuevo trabajo que nos genere mejores formas de vivir, qué sé yo. La cosa es que hay que sentarnos con calma y hay que preguntarle a nuestro interior, hay que preguntarle directamente a ese dolor, ¿qué tengo que corregir? ¿Qué me estás indicando que cambie en mi vida? Para que finalmente cumplas tu misión y pueda continuar con ella sin tu presencia. Entonces estamos asumiendo una postura sensata, una postura inteligente, una postura madura, una postura que tiene sentido con respecto al dolor. El dolor se va a presentar siempre en nuestras vidas, y por eso hay que aprender a vivir sabiendo que así será y aprendiendo a generar la respuesta pertinente cuando así sea. Pero tristemente la mayoría de la gente solo sabe reaccionar ante el dolor, no sabe responder. Y cuando hablamos de respuesta, siempre que ésta sea la adecuada, la pertinente, la idónea, estaremos hablando de crecimiento. Que ese es, al final del día, el que en lo personal considero es la gran función del dolor, la de hacernos crecer. Porque una vez que hemos trascendido el dolor, nos volvemos personas más limpias de intenciones, más rectas, más confiadas en sí mismas, más humildes, nos volvemos más agradecidas. Pero todo lo contrario, si nos dejamos vencer por el dolor, nos volvemos más amargados, más soberbios, nos discapacitamos para cada vez más cosas, y en fin, una serie de consecuencias nefastas cuando no encaramos al dolor, y habiéndolo encarado,
no identificamos cuál es su propuesta de cambio en nuestras vidas y asumir humildemente esa propuesta de cambio para crecer y, habiendo crecido, pues tener una experiencia de vida muy superior a la que hubiéramos logrado si simplemente nuestra decisión, nuestra elección hubiera sido la de huir del dolor cobardemente, comodinamente. Pues hasta aquí nuestra reflexión de esta ocasión. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias en la producción a la Virichina, gracias en los controles al Chilo, gracias a ustedes por acompañarnos, y recuerden que me pueden contactar a través de la página de Facebook Reflexiones con Andrés Mares. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.